cada época tenía lo suyo. Pues por empezar quizá en verano sobre todo, final de primavera, se empezaba con el heno. Y eso llevaba muchísimo tiempo y absorbía muchísimo trabajo de toda la familia. Entonces había varios trabajos que hacer, desde segar, que aquí ya te digo, decíamos guadañar, y cada trabajo y cada actividad tenía sus nombres, sus palabras y sus acepciones. Por ejemplo, aquí cuando vas segando, hablamos de un maraño, que es lo que vas llevando a la mano. Pues tú lo que eres capaz de segar, eso es un maraño. Ahora cuando pasa la máquina, pues es lo mismo, hablamos de maraño, sin más. Está bien, o sea, ha cambiado la técnica, Sí, pero nos referimos igual, el maraño. como lo de que fue por la mañana, que fue una cosa parecida a esto, los corchos para las abejas, que ya no son de corcho, pero se le siguen llamando así. Sí. Bien, pues empezábamos con el heno, ¿no? Y tal. Luego había varios trabajos al heno, que era secar, luego había que dar vuelta, luego los niños se encargaban de hacer los vencejos. Yo fue una vez, nada más. Los vencejos era poner con lo que se ataba, que era del propio heno, las pajas más largas y tal, porque no se utilizaban cuerdas. Y bueno, se hacían haces. Luego ya, por mucho con el alpacador y tal. Bueno, cuando se acababa con el del heno, pues ya te digo, las vacas se habían llevado a los pastos comunales, porque era la época para ello. También se llevaban a los pastos comunales un poco por reservar lo tuyo, y al mismo tiempo se quedaban las vacas que te digo de casa, ¿no? Pero se me dedicaba ya más tiempo a lo que era la huerta. Se sembraban muchas patatas, ahora mismo todavía se siguen sembrando, en Asturias tiene mucha fama con la patata, y luego aparte, esas patatas tú sembrabas muchas porque eran para ti, pero también para vender patatas y también para alimentar el ganado. Bien. Entonces te dedicabas a eso, pues sobre todo pues, a estar escardando durante las mañanas o aplicando ciertos tratamientos que se utilizaban ya para el bicho de la patata. ¿Qué más decir? Yo qué sé. Luego ciertos trabajos que se hacían, bueno, al principio había que labrar los huertos antes de dedicarte a ellos, eso ya se hacía en mayo, pues mira, quizá antes de lo que sería el heno, preparar el huerto, ¿no? Pues había que labrar los huertos y tal, y bueno, pues algún trabajillo más que se hiciese con ello. Tal. Luego ya en otoño pues ya se dedicaba más tiempo a lo que era recoger leña y tal. Había una cosa muy chula, muy bonita, yo ya no lo conocí, era en otoño cuando se baldeaban, baldear era hacer baldío, los helechos. Yo eso ya no lo he visto, ¿no te lo han contado? Bueno, pues aquí en el Monte de Arriba sobre todo, ahora nadie coge un helecho, los helechos se utilizaban para cama, para el ganado, ¿no? Que luego a su vez eso lo utilizaban para estiércol. Pues entonces los helechos estaban guardados. Ojo del que se subiese a buscar una haz de helechos. Entonces llegaba un momento que el ayuntamiento pues, decía, bueno, pues hay que baldear los helechos. Y se echaba un baldo, ¿no? Y entonces salía todo el mundo despavorido al monte. O sea, era como anárquico. Tú llegabas con una guadaña y empezabas a hacer un corro, tras, pero a lo mejor llegaba otro y se te metía lo tuyo y tenías que andar esquivando, ¿no? Cuanto más cerrases ahí, ese era tu trozo de helechos, ¿vale? Si eras muy rápido y habías llegado muy pronto, lo podías hacer muy grande. Como llegases al final, vamos, te comía los mocos, lo que no había querido nadie, ¿vale? Así era, pues eso era. Cuando se terminaban los helechos, pues a lo mejor había gente que hacía cama con escobas, había que picar escobas y cosas así. Siempre había que ir a buscar cosas para el ganado, y al mismo tiempo estar atendiendo el ganado. ¿Qué más? Ya te digo, el ganado era atención diaria, eso está claro. La leña y tal. Luego sí que la época de nieve, porque a mí me lo cuenta mi madre, se metía la época de nieve y el ganado a lo mejor se tiraba un mes sin salir de casa. Pues sí que era duro porque tenías que ir a buscar ciertas cosas, estar ahí suplementando dentro de casa y tal. Luego trabajos normales, ¿no? Del día a día. ¿Y qué más? No sé. Sobre todo era muy ganadero el asunto. Ganadero y de huertos. Y luego pues, pequeñas cosas. Pues siempre que podía pescar un poco, pues pescaba un poco, pero no te creas que iban a pescar ahí con caña. O sea, aquí se pescaba con cualquier cosa menos con una caña. Y cazar. Había familias que sí y familias que no. Por ejemplo, mi familia no era cazadora, pero luego tía Ángel sí que salió muy cazador y él sí que tiraba de caza y tal. Al principio supongo que sí que serviría como parte del aporte a lo que era la vida cotidiana y luego ya pues era por dicho, no por otra cosa. Y las parcelas de terreno, me imagino que en función de su tamaño o para qué estuvieran destinadas tendrían diferentes nombres. Sí. Mira, por ejemplo, que no olvide cortina, vale. Un tapabo
El tapado por lo normal eran sitios que no eran de regadío, eran grandes. Entonces esos eran sitios que se dedicaban más a la siembra, por ejemplo, de centeno. Ahora muchos tapados se transformaron en pinar, ¿no? Los huertos, pues eran las zonas en las que se cultivaba sobre todo patata. Luego todo eso se cambió a prados, a praderas. Hay ciertas praderas, ciertos huertos que se llamaban cortinas, una cortina. Y era porque estaba a lo mejor un poco resguardada con un robledal, con una línea de robles o con algo así, era una cortina, ¿vale? En mi casa, por ejemplo, todavía lo utilizábamos eso, para referirnos a la cortina. Es una pradera, que en su día fue huerto, y tiene unos robles que la protegen. Pues eso es una cortina, ¿vale? Luego, ¿qué decirte así? Más... Pues es que eran huertos, tapados, cortinas y sin más. Vale. ¿Y cómo, aunque creo que ya hablaste de esto, pero cómo se marcaba el límite entre una parcela y otra, la propiedad? Claro, a ver, ahora mismo si miramos aquí en Navasfrías, pues todo estaba con paredes o con alambres, pero eso es un inventazo de ahora mismo. O sea que hay paredes que sí que deben de ser muy antiguas, pero otras paredes pues pueden tener 50, 60, 80 años, no creo que tengan más. De hecho, la Sierra de Navasfrías no ha tenido pared hasta que yo era pequeño, hasta el año 78, 79, una cosa así. Y no tenía pared. O sea, ahí tenía que haber un vaquero y es el que estaba pendiente de que la gente de Eljas no nos comiese nuestros pastos y que nuestros vacas no se desperdigasen por ahí. Incluso yo, mi madre me cuenta, había muchos tapados, estos que te digo, se dedicaban para cereal, que no tenían paredes y tú tenías que estar pendiente de que no se pasase. Simplemente había un hito de piedra, que solían ser de granito de pizarra, que es lo que había aquí, clavado en el suelo y decía que de aquí para acá era mía y de aquí para allá era tuya. Sin más. Entonces tú tenías que estar ahí, porque cuando viniese el vecino y viese comiendo pues, los rastrojos de su finca, pues cuidado, ¿sabes? Sí que las paredes, supongo que en un principio se dedicaron más a zonas de huertos y luego ya los tapados por los tapados. Vamos, aquí hay tapados todavía que no tienen pared. Pocos, pero los hay. ¿Y un terreno que se deja descansar de un año para el otro? O barbecho, pero bueno, eso a lo mejor tuviese otro nombre. Es interesante, mira, antes de que me olvide, y eso sí que es una forma de hablar aquí, muchos caños de estos que te hablaba que estaban regulados por una dúa, regaban varias parcelas, claro, todos los vecinos, y eso se sigue haciendo, nos ponemos de acuerdo para limpiar a primeros de año ese caño general y la presa en el río donde se repararla, ¿no? Bueno, pues entre las fincas que estaban divididas por paredes se dejaba un hueco para que pasase el agua, ¿no? Eso se llama arbañal. Vale, eso es interesante, dentro de lo que serían las divisiones de las fincas. Sí, señor. Vamos a ver entonces ahora unas cuantas frutas. Nombre de la fruta y del árbol. Manzana, manzano. También manzanera, y luego hablaremos de los eras. Vale. Naranja, pero es que date cuenta que aquí no había. No se dan. No, se cogían, vamos, las primeras naranjas llegaban de acebo, o sea. ¿Y cada parte que tiene esto? Un gallo. Un gallo. No un gajo, un gallo. Un gallo. Es curioso porque arriba hay un topónimo en la sierra que se llama el pantano de los gajos. No, de los gajos. Pero ahora mismo nosotros nos referimos a él como el regato de los gallos. Bueno, ahí está la cosa. ¿Estas? Cerezas. Tampoco se llaman aquí, no creo que tengan mucha. ¿Y el árbol? Un cerezo. ¿Y la parte dura de dentro? Un hueso. Un hueso. O el pipo. Ajá, el pipo. ¿Y si es, por ejemplo, de una ciruela o de un melocotón? Claro, es bien. pipo Aquí también. ciruela, sí, el hueso sí sería. Pero sería un abuñero y un abruño. Ajá. Aquí no hay ciruelas. Aquí no busques un ciruelo. Aquí busca un abruñero y un abruño. No busques un tilo. Busca un tilero. Una mausera, que también es parecido al abruño, pero que no lo ves, son más pequeñitas, son como las plumas. No busques un mostajo, busca un mostajero. ¿Qué más? Porque acabo antes, así ¿qué más árboles hay? Claro. Es que todo acababa en enero, era. Yo creo que todo lo que producía algo, por ejemplo, castaño no, castaño era un castaño. ¿Y qué más? Yo mira, estoy con un topónimo, sí que le he dado muchas vueltas. No sé si sabes el árbol del tejo, un tejo lo que es. Pues no. Bueno, el tejo es un árbol que vive muchos años, hace descomunal muy grande.
incluso en Inglaterra se extinguió porque era un árbol que se llamaba el árbol de la guerra, se utilizaba para hacer arcos, para hacer flechas, y los ingleses se encargaron, por ejemplo, en España, de llevarse mucho tejo, ¿no? Para sus guerras. Bien, queda poquito tejo aquí. En Sierra de Gata no queda tejo, pero por los estudios de polen fósil que se han hecho ahora recientemente sabíamos que había tejo. Hay tejo en Sierra de la Estrella, hay tejo en Sierra de Francia, hay tejo en Sierra de Gredos. No era normal que aquí no lo hubiese, o sea, lo había. Bueno, pues hay un sitio aquí que se llama Las Tejoneras. Lo normal será, y seguramente sea así, que fuese de casa de tejones, o sea, una tejonera de tejones. Pero si tenemos en cuenta que es un árbol dioico, que hay machos y hembras, podría ser que la hembra del tejo fuese una tejonera, o sea, Una tejona. una tejona. Y si había varias, una tejonera. Pues es una probabilidad. ¿Entiendes? Así que podría ser un topónimo de un árbol que ya no existe. Hay muchos sitios en Gredos que la vega el tejo o cosas así y ya no hay ningún triste tejo. Es que no controlo mucho de árboles, pero sé que existe la forma teixo y teixuga en gallego. No sé si se Puede refiere a ser, eso. no lo sé. Lo he de buscar. Puede ser. Lo he de buscar. Pero bueno, aquí el era para los árboles es muy frecuente, ¿vale? Un sabuguero, en vez de saúco, es un sabuguero. Sí, en gallego también es sabugueiro. Claro, un sabuguero. En portugués también Sí. es sabugueiro. Sí, sí, no es un saúco o un saúco. No, es un sabuguero. Sí. ¿Qué más hay? A ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Muchas veces tengo que acordarme. El nombre científico, el nombre común y como le llamamos después. Pues como está aquí, ¿no? Un sanguíneo. Bueno, el sanguíneo es sin más. Vale. Y bueno, aquí aceituna no hay, ya me dijiste, así que nada. Cuando se corta una rama de un árbol se prepara, ¿no? Y se pone en otro. Injertar. Injertar. Sí. Muy bien. Como sabes mucho, No. hacer la cuestión, te voy a decir, plantas que crecen espontáneamente. Plantas y arbustos que crecen espontáneamente. ¿Cuáles son las más comunes para ti? Vale. A lo mejor, por ejemplo, aquí nunca decimos un roble, siempre es un rebollo. Ajá. Que son los robles típicos de aquí, por eso somos el rebollano. Siempre es un rebollo, nunca diremos otra cosa. Mostajo, siempre diremos un mostajero, nunca decimos un mostajo. Pino sí, porque el pino volvemos a la misma, pasa como con el jabalí. Mi abuela se acuerda cuando solo había un pinar y era de un paisano que lo había sembrado. O sea, aquí no había ni triste pino. Entonces de pino no hay nada así viejo. Por ejemplo, plantas menores así, arbustos sí. y tal. Vale. Los toisos, el toiso es la... A ver, ¿cómo te lo digo yo? No, ahora. Te tengo que decir el científico y te lo buscas tú. ¿Cómo es? Es el Equinospartium barnabesi, acabando en sin latina, ¿vale? Equinospartium se escribe Echinospartium. Echinospartium barnabesi. Nosotros le llamamos toiso. Los portugueses le llaman toiso igual, ¿vale? Pero el toiso, y eso es interesantísimo porque estoy debatiendo con unos amigos que controlan mucho de botánica, yo defiendo que aquí en mi pueblo hay otra especie, ¿no? Y se supone que todo es Equinospartium, ahora ya no es Equinospartium barnabesi, pero para que tú lo entiendas, ahora sería Equinospartium iberico. Bueno, y pues meten dentro del Equinospartium iberico dos cosas que nosotros tenemos claras que no es lo mismo. Si nos vamos al límite entre España y Portugal, con Follos, esa montaña que hay arriba, que llamamos el Picoto, la Sierra de las Mesas, o Sierra de las Mesas, ellos, los portugueses, bueno, pues ahí lo que encontramos es toisos, Equinospartium iberico o barnabesi. Pero si nos vamos a la sierra que hay entre Navasfrías y Eljas, o la sierra que hay entre Navasfrías y San Martín, incluso con Acebo y Payo, bueno, pues ahí encontramos cabezales, ¿vale? Y los cabezales es lo mismo, pero con un porte rastrero que incluso te puedes subir encima, ¿vale? Esos son cabezales. Bueno, pues la ciencia cree que eso es lo mismo. Pero para nosotros no es lo mismo, porque no tiene nada que ver. Por lo menos desde el punto de vista de la taxonomía, claro, llevan la misma etiqueta. Y yo creo que al final vamos a llegar que no es lo mismo, ¿sabes? O sea, es algo que está todavía por estudiar, ¿vale? Pues eso es de las palabras interesantes. Adelántate y ponle ahí el nombre. No, eso no se trata de eso. Eso es otro rollo, ¿sabes? La parte científica es otro rollo que será bonito investigarlo. Pero bueno, para que veas, toisos y cabezales, o sea, eso no lo busques en otro lado, pero yo llego a lo mejor con un colega mío y digo, pues estábamos otro día y quemaron unos toisos. Mira, vale, ¿qué? Pues no sabrás lo que es, ¿no? Bueno, pues eso.
No sé, ¿qué más así? El embudo es interesante, el embudo es la cicuta, en la que crecen los ríos. ¿Qué más así? Luego hay, ¿qué más? Plantas medicinales, se utilizaban algunas también. Para eso tendrías que hablar con mi tía María, que es muy buena con plantas medicinales. No sé, bueno, sí, la rosa canina es un tapaculo, que es el rosal silvestre. Pues aquí son tapaculos o tapaculeras. Vale. El gordolobo aquí son guardalobos. ¿Qué más? Sí, el espino albar aquí son galapero. Sí, y ese es interesante, ese es muy interesante. Claro, es que con tiempo pues, te daría una lista así de grande, pero aquí la pared. Mira, uno muy interesante, al mirar por la ventana. Un acebo, aquí nunca se llamaban acebos, ahora todo el mundo habla acebo, pero realmente en Navafrías era laurel bravío, un laurel bravío, para referirnos a un acebo. Y bueno, te diría más, pero claro, sí, no creo. Bueno, de las que están aquí en el cuestionario, una que la tocas y produce picazón. ¿Ortiga? Ortiga. Otra, mejor tengo foto. Tiene un olor muy característico, como anisado. Y echa unas bolitas así amarillas o más blancas, dependiendo de... A ver si te lo enseño aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí no la hay. Aquí no la hay. No. Sería en humaneses, aquí no la hay. Sí, vale, pues si no hay nada. Otro que está por aquí. Un helecho. Gelecho. Gelecho. La H espiral. Gelecho. ¿Y este? ¿Se puede echar flor más blanca o más...? Pero es una escoba. Es una escoba. Pero claro, escoba. Pero luego vamos, escoba negra. ¿Qué más hay? Está la escoba negra, la escoba blanca. Y bueno, que cada cual tiene su uso, ¿sabes? Vamos para allá. Vino aquí no se hace, entonces lo vamos a asar. No sé si habría molinos todavía cuando eras pequeño y se molía... Poco, pero sí quedaba de aquí abajo. Y luego sí que conozco algunos, las ruinas y leo un poquito de la historia. ¿Y sabes cómo llamaban al pago que se le hacía al molinero? Sí, la maquila. La maquila. Ajá, muy bien. Pasa ahí por ahí una canción muy bonita. ¿Sí? Sí.